María Valdés era una mujer de alma pura, criada en una familia que siempre creyó que la honestidad valía más que cualquier fortuna. Pero el destino, a veces cruel, había decidido probar su fe. El negocio de su padre, una pequeña empresa de transporte heredada de su abuelo, comenzó a hundirse lentamente. Las deudas crecían y los clientes desaparecían. Cada mañana, María veía el rostro cansado de su padre y la mirada afligida de su madre, tratando de ocultar la vergüenza de no poder pagar a los empleados. Las cartas de cobro llegaban apiladas sobre la mesa del salón, y con cada sobre abierto la desesperación aumentaba. Una noche, el padre de María confesó: «Si no conseguimos dinero esta semana, lo perderemos todo, hija». Fue entonces cuando ella tomó la decisión más difícil de su vida: pedir ayuda a un hombre del que todos hablaban con temor. Don Arturo Beltrán, un empresario poderoso, dueño de la mitad de los negocios de la ciudad, temido por su frialdad y famoso por cobrar hasta el último centavo. María fue a su oficina en el centro. Vestía un traje sencillo, pero caminaba con la cabeza en alto. Entró, pidió hablar con él, y cuando finalmente estuvo frente a frente con aquel hombre de mirada severa, respiró hondo y dijo con voz firme: «Vengo a pedir un préstamo, señor, no para mí, sino para salvar el trabajo de mi padre y el pan de nuestros empleados». Don Arturo la miró en silencio, intrigado por tanta valentía. «¿Y qué tiene para ofrecer a cambio?», preguntó. María dudó un instante, luego respondió: «Mi palabra, y mi trabajo, si es necesario». Él sonrió, algo escéptico, y mandó preparar el contrato. Ella firmó, sin imaginar que aquel papel cambiaría completamente el rumbo de su vida. En los días siguientes, María acompañó el esfuerzo de su padre para recuperar el negocio. Vendieron camiones, recortaron gastos, trabajaron hasta altas horas de la noche. Pero el tiempo fue implacable. El dinero del préstamo se acabó y las deudas siguieron aumentando. María comenzó a vender sus pocas joyas, después el coche, luego muebles de la casa. Incluso el piano que tanto amaba tuvo que irse. Un mes después, recibió la visita inesperada de un mensajero de don Arturo. La carta era directa: «Preséntese mañana a las 8. Tendrá trabajo en mi empresa hasta saldar su deuda». Aquella noche, María no durmió. Sentía vergüenza, miedo y un extraño sentimiento de alivio. Finalmente tendría una forma de pagar lo que debía. A la mañana siguiente, se puso su mejor ropa, se recogió el pelo y llegó al edificio de la empresa Beltrán y Asociados. Dentro todos la miraban con curiosidad. Algunos cuchicheaban, otros reían discretamente. Ella sabía que veían en ella solo a la mujer endeudada que el jefe contrató por lástima. Don Arturo apareció poco después. No sonrió, solo dijo: «A partir de hoy trabajará directamente conmigo. Cumplirá 8 horas diarias, sin retrasos, sin excusas, y recibirá lo suficiente para comer y saldar su deuda. ¿Está claro?». María respondió con voz firme: «Está claro, señor. Agradezco la oportunidad». Los primeros días fueron duros. El ambiente era tenso, y cada pequeño error parecía motivo de críticas. Arturo era exigente, meticuloso y distante, pero María no se quejaba. Hacía el trabajo con dedicación, revisaba documentos, preparaba informes, aprendía rápido. Su postura silenciosa y su mirada serena comenzaron a llamar la atención. Con el paso de las semanas, Arturo percibió algo diferente en ella. Mientras muchos intentaban halagarlo por interés, María nunca lo elogiaba ni buscaba favores. Ella solo cumplía con lo acordado, puntualmente, con humildad y dignidad. Cierta tarde, al pasar por la pequeña capilla que había en la empresa, Arturo la encontró rezando en silencio. Sus manos estaban temblorosas, los ojos humedecidos,
pero su semblante era de paz. Aquella escena lo marcó profundamente. Por primera vez, vio en esa mujer no a una deudora, sino a alguien con una fuerza interior que él no comprendía. En los meses siguientes, María continuó pagando la deuda con su trabajo, poco a poco. Aún así, por más que se esforzara, el saldo parecía interminable. Y, sin embargo, algo nuevo comenzó a nacer. Una relación de respeto entre el hombre rígido y la mujer que no se dejaba quebrar. Los meses pasaron y María se había convertido en una pieza esencial en la empresa. Don Arturo, aunque aún mantenía la rigidez en la mirada y la frialdad en el tono de voz, comenzó a tratarla con un tipo de respeto silencioso. Cierta mañana, cuando ella llegó más temprano para organizar los archivos, él la encontró limpiando una pila de papeles olvidados. «No es su trabajo hacer esto», le dijo. María respondió con serenidad. «Tal vez no lo sea, pero alguien tiene que hacerlo». Arturo se quedó en silencio, observando a aquella mujer que, aun llevando una deuda pesada, jamás demostraba debilidad. Los empleados comenzaron a percibir que el jefe cambiaba cuando ella estaba cerca. Ya no gritaba tanto, ya no parecía tan distante. Un día, en una reunión tensa, Arturo defendió una idea de María delante de todos. Fue la primera vez que alguien vio al hombre despiadado reconocer el mérito de otro, y era el de ella. Después de eso, los rumores comenzaron. Decían que el corazón de piedra de don Arturo se estaba derritiendo. Pero María no veía romance allí. Para ella, todo era una cuestión de honor. Tenía una deuda que pagar y estaba decidida a saldarla hasta el último centavo. Trabajaba incansablemente, rechazaba ayuda y evitaba cualquier acercamiento más allá de lo necesario. Sin embargo, había momentos en que, sin querer, sus miradas se cruzaban, y había algo en el aire, una mezcla de respeto y algo más profundo, que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Una tarde lluviosa, María salió tarde de la oficina. El fuerte viento le arrancó el paraguas y se empapó. Cuando Arturo la vio afuera, temblando de frío, detuvo el coche y le ordenó que subiera. «No puedo aceptar, señor», dijo avergonzada. «No es un favor, es un gesto humano», respondió él. En el camino, el silencio fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia. Y fue en ese instante, entre relámpagos y recuerdos, que María se dio cuenta de que detrás de aquel hombre duro existía un alma solitaria. Arturo vivía solo desde la muerte de su esposa. El trabajo se había convertido en su único refugio, y la riqueza en una armadura contra el sufrimiento. María, sin saberlo, comenzaba a sanar viejas heridas. Él se sorprendía escuchando su voz en su mente, recordando sus palabras simples, pero siempre llenas de verdad. Cierta mañana, Arturo llegó más temprano y encontró una carta dejada por María sobre su mesa. Ella explicaba que, en pocos días, la deuda estaría totalmente saldada. El contrato llegaba a su fin. Arturo leyó la carta varias veces sin entender por qué sentía un vacío creciente. Ella, por su parte, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había aprendido mucho, pero estaba lista para seguir adelante. El último día, Arturo le pidió que se quedara un momento más después del horario. Le entregó un sobre con la liquidación de la deuda y dijo: «Usted es libre, María. Nunca vi a alguien trabajar con tanta dignidad. Su fuerza me enseñó más que cualquier libro». Ella sonrió emocionada y respondió: «Yo solo hice lo que era correcto, señor. La honestidad siempre paga, aunque tarde». Arturo la miró, con la expresión de quien estaba a punto de perder algo valioso. María estrechó sus manos, agradeció y se fue. En el pasillo, sintió el corazón pesado. No por dejar el trabajo, sino porque, sin darse cuenta, había dejado un pedazo de sí misma en aquella empresa y en aquel hombre. Aquella noche, Arturo permaneció en su oficina por horas, mirando por la ventana.
Percibió que el silencio, antes cómodo, ahora lo sofocaba. El sonido de los pasos de María, su voz serena y hasta el suave perfume que dejaba en el aire, todo le hacía falta. Por primera vez en muchos años, el hombre más temido de la ciudad sintió nostalgia. Tras la partida de María, la frialdad se apoderó de la empresa de don Arturo, quien extrañaba su serenidad. María, por su parte, encontró la libertad en un trabajo modesto, enseñando a niños. A pesar de su nueva vida, ella pensaba en Arturo, no por la deuda, sino por el hombre detrás de la máscara de poder. Cierta tarde, Arturo sorprendió a María a la salida de la escuela, disculpándose con un ramo de flores. «Hay deudas que el dinero no paga», confesó, luciendo vulnerable. Comenzaron a encontrarse, conversando sobre la vida y los dolores en silencio. La esposa perdida de Arturo y el padre de María, quien murió intentando pagar sus deudas. La distancia entre ellos desapareció. Arturo se volvió más humano y María más confiada. En una cena, él confesó que solo encontraba paz a su lado. A pesar de los comentarios ajenos, a María no le importaba, diciendo que lo verdadero no necesita ser explicado. En un atardecer en el mirador, Arturo declaró: «Pensé que amar era poseer. Usted me enseñó que amar es respetar». María respondió: «Y yo aprendí que la riqueza no está en lo que se tiene, sino en quién se es». Esa noche marcó un nuevo capítulo de amor, perdón y dignidad para ambos. Este resumen mantiene el mismo espíritu del texto original y está pronto para ser usado. Los días siguientes fueron de pura armonía. María y Arturo se veían con frecuencia, pero siempre con discreción. Él la llevaba a conocer lugares sencillos, cafés escondidos, librerías antiguas, plazas que parecían detenidas en el tiempo. En esos paseos, él descubría un mundo que el dinero jamás le había mostrado: el valor de las cosas pequeñas. Pero el mundo de Arturo no era sencillo. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. La alta sociedad, acostumbrada a verlo como un hombre inaccesible, no entendía cómo podía involucrarse con una mujer sin fortuna, sin apellido. Su secretaria, que siempre lo admiró en silencio, comenzó a actuar con frialdad y desdén. María también sentía el peso de las miradas. Las colegas de la escuela cuchicheaban, y los vecinos comenzaron a cuestionar sus idas y venidas. A pesar de todo, ella se mantenía firme. «No le debo explicaciones a nadie, siempre y cuando mi corazón esté en paz», decía con serenidad. Un día, Arturo la invitó a cenar a su mansión. Era la primera vez que María cruzaba aquel imponente portón. Al entrar, percibió el contraste entre el lujo de la casa y la simplicidad de quien vivía en ella. Casi todo era frío, sin vida, como si el brillo de la riqueza hubiera apagado cualquier rastro de afecto. Durante la cena, apareció una mujer elegante. Era Isabela, antigua amiga de la familia y, según muchos, alguien que esperaba ser más que eso. Su mirada sobre María era cortante. «Debes sentirte fuera de lugar», dijo, con ironía disfrazada de sonrisa. María mantuvo la calma. «El lugar de una persona es donde hay verdad, no donde hay lujo», respondió suavemente. Arturo observaba en silencio, dividido entre orgullo y preocupación. Sabía que su relación sería objeto de juicios, pero ver a María soportar todo con dignidad lo hacía admirarla aún más. En los días siguientes, las presiones aumentaron. Isabela comenzó a esparcir rumores. Decía que María estaba con Arturo por interés, que quería heredar su fortuna. Las palabras se propagaron como fuego. Arturo las escuchó, pero se negaba a creer. «Ella no es así», se decía a sí mismo, pero la duda comenzó a insinuarse como una sombra. María, sin saber de los comentarios, notó el distanciamiento repentino.
Arturo parecía distante, más callado. Cuando ella lo buscaba, él decía estar ocupado. Hasta que un día, ella fue a la oficina y escuchó parte de una conversación por la puerta entreabierta. Eran Arturo y uno de sus socios. «Tienes que tener cuidado», decía el hombre. «Esa chica puede manchar tu reputación». «María no haría eso», respondió Arturo, visiblemente incómodo. «No conoces sus intenciones. La gente pobre siempre tiene un precio». Aquellas palabras atravesaron el pecho de María como una cuchillada. Salió antes de ser vista, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Esa noche escribió una carta corta, dejándola en la portería del edificio de Arturo. ¿De qué vale un amor si hay que probar todo el tiempo que uno no quiere lo que el otro tiene? Yo lo amé por lo que es, no por lo que posee. Pero si usted necesita pruebas, quizás mi silencio sea la mayor de ellas. Al día siguiente, Arturo recibió la carta y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió hasta la escuela donde María trabajaba, pero ella había pedido el traslado. Pasó los días buscándola, yendo a lugares que solían frecuentar, preguntando a conocidos, pero nada. La ausencia de ella le hizo percibir lo que realmente importaba. No era la opinión de los demás, ni el orgullo herido. Era la mujer que le enseñó lo que era el amor verdadero. Solo en casa miró el ramo de flores secas que había guardado, el mismo que le había dado el día que se reencontraron. Y por primera vez en años, lloró de verdad. Pasaron los meses. Arturo continuó su rutina, pero nada en él era igual. Las reuniones lo aburrían, las fiestas lo agobiaban. Su vida había perdido el color desde que María se marchó. Cada vez que cerraba los ojos, la recordaba sonriendo bajo la lluvia, con las manos manchadas de tiza después de las clases. Intentó escribirle varias veces, pero ninguna carta le pareció suficiente. Las palabras no podían expresar lo que sentía. Había aprendido, de la forma más dura, que el dinero no compra lo que se pierde por orgullo. Mientras tanto, María vivía en otra ciudad. Enseñaba en una pequeña escuela rural y alquilaba un cuarto modesto. Allí encontraba paz en lo simple. El sonido de los niños riendo, el olor del pan fresco en la mañana, la vista de los campos al atardecer. Pero a veces, en medio de esa calma, una tristeza profunda la invadía. A pesar de todo, seguía amando a Arturo. Una tarde, mientras corregía cuadernos, recibió una carta. La caligrafía era inconfundible. Sus manos temblaron al abrirla. He comprendido demasiado tarde que no se mide la riqueza por lo que se tiene, sino por a quién se ama. Te busqué en todos los lugares donde fuimos felices, pero solo encontré el eco de mi culpa. Si aún queda un rincón de tu corazón que no he herido, déjame demostrarte que aprendí, no con palabras, sino con hechos. María leyó la carta una y otra vez. No respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No era resentimiento lo que sentía, sino miedo. Miedo de creer otra vez. Los días pasaron, y un domingo lluvioso, alguien llamó a la puerta de la escuela. Los niños salieron corriendo, curiosos. María estaba ayudando a ordenar el aula cuando escuchó una voz que no oía desde hacía meses. «¿Podemos hablar?», dijo Arturo, empapado por la lluvia, sin paraguas, con una mirada que mezclaba tristeza y esperanza. María quedó inmóvil. No esperaba verlo allí, tan lejos de todo lo que él conocía. «No deberías estar aquí», susurró. «Tal vez no. Pero ya pasé demasiado tiempo donde no debía estar. Lejos de ti». Ella lo miró, dudando. No era el mismo hombre que había conocido. Había en él una humildad que antes no existía. Arturo le contó cómo vendió parte de su empresa, cómo había empezado a dedicar tiempo a proyectos sociales. «Quise entender lo que tú veías en la gente, eso que yo nunca supe mirar». María escuchó en silencio. No lo interrumpió. Cuando terminó,
Simplemente dijo: «El amor no necesita demostraciones grandiosas». Solo coherencia. Él asintió. No pidió perdón. Solo se quedó allí, bajo la lluvia, mirándola. Fue ella quien dio el primer paso. Tomó una manta, se la ofreció y dijo: «Entra, al menos sécate antes de enfermar». Esa pequeña frase fue el primer gesto de reconciliación. No significaba olvido, pero sí apertura. Durante horas hablaron, recordaron, lloraron. Arturo no prometió riquezas ni eternidades, solo su verdad. «Esta vez no quiero que vivas en mi mundo. Quiero construir uno contigo». La noche cayó y el silencio los envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que su corazón descansaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido que perdonar también es un acto de amor propio. Arturo se fue con la promesa de volver, pero no con prisa. Entendía que las heridas necesitan tiempo. Sin embargo, cuando se despidieron, sus manos se rozaron, y ese gesto bastó para decir lo que las palabras aún no podían. Los meses pasaron lentamente, pero cada uno trajo algo nuevo. Arturo visitaba la aldea cada 2 semanas. No llegaba con autos ni escoltas, sino con libros, materiales para los niños y una sonrisa sincera. Los pequeños lo adoraban, y María lo observaba con una mezcla de ternura y prudencia. No hablaban de volver a estar juntos, al menos no aún. Ambos sabían que el amor necesita tiempo para sanar, pero algo invisible los unía. El respeto renacido, la confianza que volvía a florecer poco a poco. Una tarde, mientras organizaban una actividad escolar, una niña se acercó a Arturo y le preguntó inocentemente: «¿Ustedes dos se van a casar?». María rió y Arturo bajó la mirada, sonriendo también. «A veces, las cosas más bonitas tardan en llegar», respondió él, mirando a María. Esa noche, mientras caminaban por el campo, ella habló por fin de lo que había guardado tanto tiempo. «Yo te amé más de lo que debía», dijo suavemente. «Pero el amor no debería doler tanto». Arturo la escuchó en silencio, sin interrumpir. «Sé que no puedo borrar el pasado», contestó, «pero si me dejas, puedo construir un presente diferente». María no respondió, solo miró el cielo y respiró hondo. Por primera vez sintió paz al pensar en él. Ya no era aquel hombre arrogante, sino alguien que había aprendido a valorar lo esencial. Con el tiempo, comenzaron a compartir más momentos. Paseos al atardecer, risas entre los niños, conversaciones sobre sueños simples. La herida se fue cerrando lentamente. Un día, la escuela organizó una feria benéfica. Arturo ofreció ayudar y donó sin ostentación. Cuando llegó la tarde del evento, María lo observó sirviendo comida, riendo con los aldeanos sin preocuparse por su ropa ni por las apariencias. En ese instante, comprendió que su transformación era real. Al final de la feria, los niños le dieron a Arturo un ramo de flores silvestres y una nota que decía: «Gracias por cuidar de nuestra maestra». María sintió los ojos humedecerse. Era como si la vida misma le mostrara que aún podía confiar. Semanas después, mientras caminaban juntos, Arturo se detuvo y le dijo con voz firme: «No te pediré que vuelvas por compasión, ni por costumbre. Solo quiero que sepas que mi amor por ti hoy es libre, sin orgullo, sin miedo». Ella lo miró con ternura. «Y yo solo quiero que el amor que tengamos no dependa de lo que poseemos, sino de lo que somos». Los días se convirtieron en meses, y el cariño que los unía se hizo más fuerte. No hubo promesas exageradas ni escenas de película. Solo 2 corazones que habían aprendido el valor del respeto y la humildad. Tiempo después, cuando decidieron casarse de nuevo, fue una ceremonia pequeña, al aire libre, con las risas de los niños y las flores del campo. María vestía sencillo, y Arturo, con los ojos brillando de emoción, apenas podía contener las lágrimas. «Gracias por darme otra oportunidad», susurró él.
Gracias por merecerla, respondió ella. El beso selló no solo su amor, sino también una lección de vida. A veces el corazón necesita romperse para aprender a amar bien. Pasaron los años y ambos siguieron trabajando por los demás. María nunca perdió su sencillez y Arturo jamás volvió a dejar que el orgullo lo guiara. La aldea prosperó y su historia se convirtió en inspiración para todos los que los conocían, porque al final la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en los autos, ni en las mansiones. Está en el alma que sabe amar sin condiciones, en la mano que se tiende sin esperar nada a cambio. Así, la historia de María y Arturo quedó grabada en los corazones de muchos como un recordatorio eterno. El amor verdadero no se compra ni se impone. Se construye con respeto, con paciencia y con humildad.